Venimos hablando con Guille Bota desde la semana pasada, cuando hace 15 días atrás lo hablamos con la gente de FESECO, con Leo Aglieri, con Lea Aglieri respecto a la situación por la que se está atravesando desde lo económico. Uno puede ver que la cuestión macro del gobierno nacional estaría dándole algún tipo de solución, pero la micro es lo que más va a costar. Y en ese sentido me parece que hay que estar muy atentos a lo que se empieza a ir desarrollando respecto a la próximo ingreso de importaciones y eso cómo va a ir afectando a los pequeños y medianos empresarios, no solamente de la provincia de Santa Fe, sino de todo el país. De hecho, APYME, Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa, ha lanzado un comunicado hace unos días atrás que está advirtiendo sobre el riesgo de un cierre de importantes cantidades de pymes. De hecho, hay un relevamiento que habla que en el 2024 en Argentina cerraron 15.500 pymes y se perdieron 217.000 empleos registrados. ¿Qué perspectiva hay hacia adelante? ¿Cómo se vislumbra este 2025? Y qué mejor que preguntarle a Mario Galizzi, que es el presidente de APYME. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel te saluda. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. Disculpa que vengo viajando. Uh-huh. Estoy justo entrando a Capital, pero no manejo, así que todo tranquilo. Acabo de parar. Mirá, la realidad concreta es que lo que vos estás diciendo es lo que nosotros son los números oficiales del año 2024, donde en la Argentina nosotros lo preanunciamos cuando vimos la política económica que iba a llevar Milei, que decíamos que era una política antiindustrial, y terminamos con el triste número de 16.500 pymes cerradas y casi 200.000 puestos de trabajo en blancos menos. Ahora, la realidad es que la política económica de Milei se profundizó este año, con lo cual nos vamos a encontrar un escenario mucho más complejo. ¿Por qué? Por dos motivos centrales. El primer motivo es que las aperturas de importaciones que venía anunciando el gobierno ya son un hecho y ya empezó a entrar una gran cantidad de productos importados. Productos primarios como carne de cerdo, como fruta, como limones de Egipto, masita de agua de Paraguay, etcétera. Y por otro lado, la Argentina ha valorizado de manera, se ha sobrevalorizado el peso y hoy termina siendo el peso argentino una de las monedas más caras del mundo, con lo cual nos pone a la Argentina en un precio totalmente fuera de competencia. Uh-huh. Y en el inicio de una guerra comercial, tal vez la guerra comercial más impactante que tenga el mundo conocimiento a escala global, donde todos los países del mundo han subido brutalmente sus aranceles, y los que no han subido sus aranceles, como nuestro principal socio Brasil, han devaluado fuertemente la economía, y la pone en la Argentina para que la gente pueda interpretar. Hoy, una fábrica que se instala en Brasil tiene un nivel de costo entre un 40 y un 50% menos que producir en la Argentina. La apertura de importaciones, la brutal aumento de costos que tiene la Argentina hoy, hace que la Argentina no convenga producir y que sea realmente muy difícil que una pyme pueda funcionar. Por ende, la proyección que tenemos nosotros, y seguramente Leandro Aglieri de FESECO debe coincidir conmigo, no lo escuché, pero digo, debe estar muy cerca en los números, estamos calculando que van a cerrar unas 25.000 pymes más de manera segura, y va a haber unos 250.000 puestos de trabajo menos en lo que va del 2025. Todo eso si además no se desequilibra mucho más la economía. Uh-huh. Un escenario muy complicado, porque claramente las importaciones están en aumento, Brasil va a la guerra contra Estados Unidos, China va a la guerra contra la guerra comercial, estoy hablando, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo que este fin de semana pasaron más de 25.000 autos o 30.000 autos a Chile. La balanza comercial sigue siendo compleja porque cada vez vamos a importar más y se van a necesitar más dólares. Y además una gran incertidumbre, tanto en lo internacional como en lo nacional, porque sabemos que aún entrando los $10.000 que van a entrar, o que por lo menos el gobierno pide, vamos a ver si se lo dan y en qué condiciones,
Argentina tampoco eso le va a permitir a la Argentina ser un país industrial. Y vamos realmente, y el modelo, y inclusive cuando uno escucha claramente el discurso del presidente en el último discurso en la Cámara de Diputados, en el lanzamiento de la Cámara Legislativa, vamos a un modelo profundamente primarizado de la economía, donde lo que va a haber es extracción de petróleo, de litio, de oro, de commodities, pero no hay una política industrial. Entonces, bueno, en ese marco de situación es que nosotros salimos de la PYME a plantear la necesidad de que haya una política industrial, que haya empleo, porque algún dirigente, y creo que en el comunicado lo pusimos, creo no, estoy seguro, la Argentina, además de exportar gas y exportar productos primarios, lamentablemente va a tener que exportar argentinos porque no va a haber 20 millones que no van a tener inserción en ninguna posibilidad en el marco económico, porque la Argentina va inevitablemente a ese tipo de política económica que le da de comer a 14 millones en el mejor de los casos. Mario, varios puntos. Primero, Sí. confundir libertad de comercio con libertinaje. Digo, hoy en donde un gobierno nacional copia un montón de acciones que tienen que ver con los Estados Unidos, un Estados Unidos que se está cerrando es muy proteccionista de su mercado. No es el caso que está planteando Argentina. No, no, porque aparte acá hay dos cuestiones que uno tiene que entender y uno tiene que analizar qué es el anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo no cree ni en la nación, ni en el Estado, ni en los pueblos. Y eso es una cuestión filosófica muy profunda. Cuando vos no crees en el pueblo, no crees en la nación como estructura, no crees en los países, la ruptura de lo más importante, que son los acuerdos que los argentinos hemos tenido en estos 40 años de democracia, con todos los defectos que podemos haber, que tenemos, ¿no? Que no estoy diciendo que no lo tenga, vos vas a romper todo eso porque no te importa el país, no te importa la nación, te importa lo económico. Yo estoy seguro que para ellos es más importante la propiedad privada en todo su valor que la nación y el pueblo. Y eso, por ejemplo, es un tema muy grave hasta en lo ecológico. Porque nosotros, ¿qué pensamos, por ejemplo, del suelo? Que el suelo, creemos en la propiedad privada, pero el suelo que se está explotando no es de solamente del dueño, lo tiene que cuidar, porque va a ser para los próximos 100 años o 200 años, porque todos sabemos que hacer 2 centímetros de suelo fértil toman por lo menos 100 años. Entonces, no es que vos podés hacer lo que vos querés. Y además no creen en la institucionalidad. Un tema muy complejo. Él no cree en los legisladores, no cree en la Cámara de Diputados, no cree en el Senado, no cree en la justicia social. Y los argentinos somos solidarios. Tenemos un acuerdo tácito de solidaridad. Para nosotros la solidaridad es un tema importante. La universidad pública es un tema importante. El Banco Nación Argentina, vos fijate que él dice que quiere venir a principios del siglo, del 1800. El Banco de la Nación Argentina cumplió 135 años. Y Pellegrini, que no vamos a decir que era un zurdo, ni vamos a decir de que era un izquierdista, porque está muy lejos de eso, crea el Banco de la Nación Argentina como una herramienta financiera para desarrollar el país y para desarrollar los pequeños y medianos agricultores, entendiendo que era la forma de crecer este país. Cuando él habla de la privatización del Banco Nación, lo que está yendo, lo que ellos quieren realmente es quedarse con las tierras, sí. Porque nosotros sabemos que el campo tiene ciclos buenos y ciclos malos. En los ciclos buenos, el gringo junta la plata y compra máquina, invierte, y en los ciclos malos se endeuda con el Banco Nación Argentina para pasar el periodo de sequía o inundación para después poder invertir. Ustedes imagínense que la privatización del Banco Santa Fe pega en el corazón de la provincia santafesina. Mario, preguntarte ahora en el contexto de la provincia, estamos a la vuelta de la esquina de ferias agrícolas importantes, en donde más allá de máquinas agrícolas va a haber pequeñas pymes, digo, en el stand de la provincia, produciendo productos que tienen que ver para el campo y para la vida diaria, con, digamos, un incentivo desde la provincia interesante que no viene
tanto de este gobierno, porque el gobierno anterior también miró a la producción santafesina. ¿Podemos nosotros los santafesinos poder sortear, o las pymes santafesinas poder sortear algún tipo de situación como para que esto no nos impacte tanto como la alta carga impositiva, los altos costos para importar y exportar? Mirá, yo por naturaleza soy una persona optimista y creo que estamos en muy buen diálogo con el Ministerio de la Producción y creo que vamos a hacer todo lo que se pueda para sortearlo. Ahora, hay cuestiones que exceden a la provincia de Santa Fe. Te doy dos ejemplos concretos. El primer ejemplo es que si vos te permiten exportar la hacienda en pie sin que pase por los frigoríficos santafesinos, donde tenemos más de 70 plantas industriales y plantas exportadoras, vos estás rompiendo la industria de la provincia de Santa Fe y no puedo hacer nada porque hoy lo que se está haciendo es llevar la hacienda en pie a Paraguay, o los chinos cargarlo en los barcos propios, llevarlo a la zona cero donde no pagan impuestos y faenar la hacienda y sacarla de la Argentina. Santa Fe es una provincia altamente perjudicada. Posteriormente, si vos tenés una política donde producir en Brasil te sale un 40 o un 50% menos, te ha obligado que la industria más importante que tiene la Argentina y que está en la provincia de Santa Fe, que es Asindar, esté totalmente paralizada o semi paralizada, con más de 1.200 suspensiones en el mes de febrero. O sea, obviamente que somos creativos, tenemos industria de punta, somos resilientes, pero acá, y esto quiero ser muy claro, por eso yo no solamente apelo a la provincia y apelo a la dirigencia política, sino apelo a toda la dirigencia universitaria, sindical, empresarial, cultural, porque esta crisis, a diferencia de la crisis del 2001, la crisis del 2001 era una crisis financiera. Yo te debía plata a vos, vos me debías plata a mí, nos enojábamos, nos sentábamos en una mesa y vos me refinanciabas el pasivo un año o yo refinanciaba el pasivo un año, ¿está claro? Y pagábamos. Se refinanciaron los pasivos de la DGI, que fue en el gobierno de Dualde o de Néstor Kirchner, se financiaron a 2 años. Entonces había una crisis financiera, las unidades productivas eran negocio, pero financieramente había sido un descalabro a nivel nacional. Ahora, esta crisis, a diferencia de la otra, es una crisis que pega en la estructura comercial, es una crisis económica, no es una crisis financiera. Y lo que está en juego acá es el capital real de las empresas. Por lo tanto, el daño que vamos a tener es muy grande. El cálculo, cuando hablas con la dirigencia empresaria y cuando hablas con los empresarios, de cierre de empresas, está arriba del 30%. Obviamente que hay que ir a la feria, que hay que intentar comercializar, pero la realidad es que en este escenario va a ser muy complejo producir. Vos fijate lo que le va a pasar a la provincia de Santa Fe. Se habilitó la importación de máquinas agrícolas usadas. Eso impacta directamente sobre el triángulo en el sur, que debe ser el triángulo más virtuoso económicamente y más poderoso, que es el de Firmat, Venado Tuerto, donde se producen la mayor cantidad de máquinas agrícolas. Obvio que tenemos máquinas de punta y de calidad. Ahora, ¿cómo vamos a competir? Y bueno, ahí están todos los interrogantes que entran ahora, porque realmente vamos a esta guerra comercial, que es una guerra comercial declarada, si uno mira la geopolítica en tantos los medios, sin ningún tipo de armas. Y yo, haciendo alusión a lo que me preguntaste de la provincia de Santa Fe, yo te voy a hacer un comparativo que me parece que es muy interesante, que es Ucrania. Ucrania es, en el mundo hay 7 grandes llanuras, una la de Ucrania, otra la de Argentina, la de Angola, la de Brasil, la de Estados Unidos, que le producen alimentos a todo el mundo. Estas dos grandes llanuras, la de Argentina y Ucrania, que además tienen el mismo tipo de matriz productiva, o sea, metalmecánica, tierras raras, litio, tuvieron la misma matriz política. O sea, Zelensky aparece como un outsider de la política, con un spot que mata a toda la Cámara de Diputados, viola todas las instituciones de Ucrania y desprofesionaliza la política ucraniana. ¿Cómo termina Ucrania? ¿Cómo terminó Ucrania? Va a terminar entregando más del 20% de su territorio, de su soberanía en manos de los rusos, y Trump, que lo vimos en todos los medios, antes lo sabíamos porque lo escuchábamos, lo estudiábamos,
hoy lo hizo público, le termina pidiendo todos los recursos naturales. ¿Cómo va a terminar la Argentina si la dirigencia, y vuelvo a repetirte, Sí. la política es uno de los tantos factores, no actúa rápidamente a esto? ¿Cuánto va a faltar para que se sienta el presidente y le terminen de decir: no nos podés pagar la deuda externa, no podés pagar lo que pediste, dame todos los recursos naturales, de la misma manera que le pasó a Zelensky? Y hago el comparativo porque son los mismos países con el mismo tipo de matrices productiva y con la misma situación política. Una política donde ha Sí. roto toda la institucionalidad y que nos pone en un nivel de fragilidad muy grande en lo económico y en lo político para poder sortear una crisis de escala internacional. Hablaba recién del triángulo productivo de maquinaria agrícola que tiene la provincia de Santa Fe, un triángulo productivo que supo aprovechar el proteccionismo que tuvo Argentina durante muchísimos años de gobiernos anteriores. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Porque hoy, digamos, llorar sobre lo que no hicimos me parece que va a ser tarde ya. Pero ¿por qué no reaccionamos? Y hubo muchos empresarios que no se reaccionaron y trabajaron sobre ese proteccionismo como para poder tener una Argentina mejor parada industrialmente. ¿Qué es lo que nos pasó? Desde lo político hasta lo empresarial. Porque también hay que mirar hacia atrás qué cosas hicimos mal. Mirá, yo creo que, y en esto soy muy claro, yo creo que hubo un gran fracaso de mi generación. Mi generación es la generación de los 50, que generalmente en el mundo es la generación del poder. ¿Por qué la generación del poder? Porque es la generación que más responsabilidad tiene en lo político, en lo económico, en las organizaciones, en lo empresarial. Nosotros como clase dirigente no hemos sabido tener la inteligencia de explicar y de enseñarle a las generaciones que vienen atrás el valor de una banca oficial, el discutir una ley de entidades financieras, el de entender que uno debe proteger la política económica y que tiene que ser, y que hay elementos que tienen que ser estudiados. Por ejemplo, el suelo, los puertos, la hidrovía. Y hemos actuado, y yo veo actuar con un nivel de telinguería y de falta de responsabilidad y de seriedad a mi generación, de una manera brutal, porque yo no le puedo o no le debemos. Todo país tiene una clase dirigente, que es la responsable. Después la sociedad se puede equivocar, puede hacer, puede tener expectativas. Lo que no le podemos permitir, o no nos debemos permitir, es que nuestra clase dirigente no esté a la altura. Y lo que yo he visto a lo largo de estos casi 30 años que estoy al frente de la PYME y que recorro la administración pública, es que la dirigencia toda ha empezado a tener un proceso de decadencia en estudiar, en formarse, en ver cuáles son los niveles de responsabilidad que cada uno tenemos, y hemos entregado la política, en el caso a nivel nacional, a sectores casi marginales. Y esto es una responsabilidad de mi generación. Yo he hablado con dirigentes universitarios, con rectores universitarios, y le he dicho: che, esto no es solamente la política que está en crisis. Acá estamos en crisis todos. Está en crisis la dirigencia gremial, está en crisis la dirigencia sindical, está en crisis la dirigencia universitaria. Que hoy miles de jóvenes hayan entrado, y de gente adulta, no solamente jóvenes, en esta variante de este anarcocapitalismo, sin saber lo que significa, sin saber el daño que vamos a tener, es muy grave. Y obviamente que venimos de gobiernos que no han sabido, no han podido, no han tenido la capacidad de defender los valores, de llevar adelante políticas realmente integradoras. Mario, llegamos a un nivel en pleno gobierno, lo voy a decir, de Cristina, en donde no producíamos ni los gomines para las bicicletas y teníamos una protección de empresas importantes. Digamos, es como, si lo llevo a la medicina, somos lo que comemos, digamos. Desde hace muchos años estamos comiendo mal y hace que hoy estemos como estemos. Por eso te vuelvo a repetir. A ver,
somos lo que comemos, pero yo te voy a decir, a ver, me sería muy fácil a mí, ¿está claro? Decirte, mira, esto es solamente una cuestión de la política. Digo, la política tiene niveles de responsabilidades, sí, obviamente, pero no es el poder real solamente. La política ha perdido a lo largo de estos años, y esto es muy preocupante, Sí. realmente poder de incidencia, o sea, capacidad. La política siempre tiene que ser un árbitro entre el poder real y los distintos poderes que interactúan en la Argentina e ir consolidando lo que la sociedad quiere. Hoy la política ha sido totalmente corrida. Hoy la política, la verdad, ha bajado mucho su nivel de incidencia en las decisiones. Hoy las decisiones en la Argentina pasan por otro lado. Entonces, primero es muy importante recuperar la política. Yo estoy totalmente en contra de lo que dicen, no, la política no sirve más. No, yo creo que hay que recuperarla, hay que darle valor, hay que darle institucionalidad y hay que fortalecerla, porque sin la política nos va a ser muy difícil poder construir. Y por otro lado, a la dirigencia también hay que interpelarla, y me incluyo, porque nosotros sabemos que hay muchas de las decisiones que no se están tomando en la política, que se toman en el poder real, en el empresariado, en la justicia, en las decisiones de las organizaciones. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que salir a plantear muy claramente que si no tomamos una decisión muy rápida, y si no nos ponemos de acuerdo en elementos fundamentales para salir de esta crisis y defender lo que Argentina tiene que defender, vamos a vivir realmente una tragedia. Y va a ser mucho peor que la del 2001, porque yo te voy a dar un dato. A mí mucha gente me pregunta, porque yo obviamente ya en la del 2001 era presidente de APIME, si la crisis del 2001 es parecida a esta. No tiene absolutamente nada que ver. Era una crisis financiera, esta una crisis económica, y además había masa crítica real. Pero Vos lo tenías a Dualde, sí, tenías pero estamos hablando de la política, pero yo acá me parece importante hablar un poco también de la responsabilidad del empresariado argentino. ¿En qué lo quiero decir? Voy a dar ejemplos concretos. Mientras hoy preocupa en el área metropolitana una fábrica de bicicletas que pueden quedar fuera del sistema, esa fábrica de bicicletas en todo el periodo de proteccionismo ni siquiera invirtió, teniendo como para invertir, decir, bueno, empecemos a producir cuadros de aluminio, digamos. A ver, no siguió el camino que siguió, termino la idea, no siguió el camino que siguió el triángulo productivo de la máquina agrícola, en donde dijimos, vamos a producir hacia adelante. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que hay muchas empresas que, digamos, no se adaptaron a que había que pensar hacia adelante en un modelo para poder exportar. ¿No coincidimos con eso? Sí y no. Te voy a decir por qué sí y no, no es que sea negativo. Hay una empresa líder en Santa Fe que no podemos decir que no invirtió, que es Inter. Que el otro día yo participé hace un par de meses en una charla que dio Juan Carlos, que es el presidente, y él decía, mi empresa hace el 80% o el 90% de las grandes estructuras de la Argentina, del litio, de las petroleras. Entre las obras que hizo la obra el aeropuerto de Montevideo, que debe ser el aeropuerto más importante de América Latina en calidad industrial. Es una empresa donde más del 70% de sus trabajadores son profesionales, ingenieros, y debe haber, no me acuerdo el número exacto, no quiero decir algo erróneo, pero 400 trabajadores de característica especializada. Si hoy con este dólar y con el costo argentino le quisiera vender un tornillo a Uruguay, no lo podría hacer. Y no es una empresa que no ha invertido. La industria frigorífica es una industria que ha invertido enormemente su capital. Tenemos industria exportadora de primer nivel. Hay sectores industriales que no, puede ser. La cantidad de parques industriales que se crearon en los últimos 20 años es enorme. Vos vas a Sauce Viejo y no tenés ni espacio. Yo creo que hay situaciones en la Argentina que no hemos sabido aprovechar. Bien. Por ejemplo, la energía. Nosotros teníamos una energía barata. Lo que acá hay que entender es que cambiaron las normas del mundo. Si vos vas, todos los países protegen su industria. Yo no hablo de protecciones estúpidas y no hablo de que la Argentina no compita. Pero así como competimos en la metalmecánica, también podemos competir en otras industrias. Lo que la Argentina ha carecido, y que es un tema muy complejo, es una política de crédito.
¿por qué carecemos de una política de crédito? Y sí hay algunos sectores que han recibido más crédito que otros. Porque después de la ley de entidades financieras, nunca más ningún gobierno democrático pudo modificar la ley. Entonces solamente le dan plata a aquellas empresas que tienen plata. Ahora, yo creo que hay una cuestión mucho más compleja que solamente si los empresarios que podemos criticar, si han sido mejor o peor. Hay una crisis más compleja que sabe dónde radica, en la crisis internacional. Nosotros miramos la Argentina solamente sin mirar el marco que nos rodea. Vos fijate que Brasil, a pesar de que ha tenido golpes de Estado, igual que la Argentina, distintos cambios de gobierno, lo que nunca cambió fue su política industrial, que la maneja San Pablo, que son los industriales de San Pablo, que es el poder real. Entonces, a lo largo de los 40 años de democracia de Brasil, mantuvieron, y aún en la dictadura, han tenido grandes políticas de inversión, de líneas de crédito, de baja de impositiva, que han hecho que la industria sea competitiva. La Argentina ha tenido grandes variantes, crisis, cambio, aumento impositivo, barrera arancelaria, y pasás de una política a otra en 24 horas. Entonces, realmente a una pyme le es muy difícil sostener y competir. Después, obviamente, podemos plantear un montón de situaciones, pero fíjate que lo único que la Argentina ha sostenido, por eso el triángulo es tan rico, es la política exportadora agropecuaria. Lo demás no ha tenido una política industrial. Por eso digo que acá se necesita, obviamente, del aporte empresario, pero también se necesita de un Estado que fomente. Bien. Se necesita, y también se necesita una política internacional de salir al comercio exterior fuertemente. Las embajadas deberían ser todas embajadas comerciales, y yo te voy a ser sincero, la realidad es que no lo son. La realidad es que no lo son. Mario, yo me quedaría charlando porque el tema da para muchísimo más. Sería bueno que un día te vengas acá a estudio, por ahí tenemos un poquito más de tiempo. Me quiero quedar un poco... Cuando pueda. Te digo porque me parece que hemos tocado muchos temas en muy poquito tiempo que tienen que ver a la realidad que somos hoy. Que por cuestiones que tienen que ver por lo económico, por lo político, por lo empresarial, somos lo que somos hoy. Así que bueno, queda hecha la invitación para que te vengas un día a los estudios y me quedo con esto, con el comunicado de ustedes, de la Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa, bueno, que está estableciendo de que tenemos un futuro hacia adelante complejo, y muchas pymes van a estar sufriendo y muchos trabajadores van a quedar desempleados. Muchísimas gracias. Trabajemos en eso y no le quito la responsabilidad como dirigente a la crítica. Creo que hay una generación que es la mía, que realmente tiene que salir a poner el pecho en este momento, que tiene que tiene que tener la humildad, la seriedad, la responsabilidad de salir a decir las cosas sin mirar las encuestas, sin estar mirando si lo que estamos diciendo hoy le cae bien o mal a la gente, sino salir a poner la cara porque realmente hay un fracaso enorme y mi generación, de las cuales hay legisladores, jueces, dirigentes universitarios, sindicales, tiene que tomar la responsabilidad con mucha humildad, pero con mucha seriedad, de salir a poner el cuerpo porque van a venir momentos muy difíciles. Te dejo un abrazo grande, que hecha la invitación, Mario. Gracias, Hasta luego, muy amable. Buen viaje para lo que te queda. Gracias. Estábamos hablando con Mario Galizzi, presidente de APIME, este comunicado que han hecho llegar a los medios hace unos días atrás, que tiene que ver con esta situación de este riesgo que se está pasando y en la República Argentina respecto al cierre de 25.000 pymes y más de 300 puestos de trabajo en todo el país.